un problema mucho más grande que es el territorio, el gobierno, la identidad. Creo que es lo más importante, pero aquí creo que también cómo ese ejercicio de manejo del dinero también está afectando la autonomía de los pueblos indígenas. Creo que tenemos que ser conscientes de eso. Y aquí no es solamente para los manejo de los recursos de cabildo, sino también es para educación, es para salud, es para todos los programas que de alguna manera recibimos recursos públicos para llevar a cabo esas tareas. Entonces, los programas atendiendo, por ejemplo, salud a los tales estándares de calidad, entonces los someten a cumplir ciertas reglas y formatos. Ayer hablaba Gilberto de que él fue calificado en 4ª categoría en la administración, porque claro, se tuvo que someter también a estándares de calidad para la gestión de la administración municipal, y así pasa en cada uno de los ejercicios administrativos que la organización en todos sus niveles realiza, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser conscientes de eso y también saber cómo personas como Alcibiades y otros dirigentes están visionando, viendo esa realidad y poniendo sobre la mesa distintas dificultades, pero también caminos. Y creo que aquí nos puso a la vista una propuesta de camino de territorio autónomo. Bueno, eso lo está trabajando ya el norte, pero a lo mejor también otras zonas vienen haciendo ese mismo camino en distintos niveles de desarrollo. De manera que creo que ha sido muy interesante. Vamos ahora a tener en cuenta los planteamientos que hacían ayer tanto el DNP, la Contraloría, pero ya ahora en contraste con estas dos charlas que tuvimos en la mañana, y vamos a tratar de hacer las preguntas para profundizar el debate. Creo que en el trabajo de comisiones también va a ser muy importante para ya ir sacando algunas propuestas. Entonces tiene el público el micrófono para hacer las preguntas e inquietudes que le hayan quedado al respecto. Yo lo que quiero hacer una claridad es sobre la cuestión de la interculturalidad, ¿no? O sea, en la forma como yo tomo la interculturalidad no es en un estilo general como la toman todos, que de la interculturalidad con todas las clases de población que hay en el país. Yo la tomo teniendo en cuenta la gran riqueza de variedad de culturas que hay en los pueblos indígenas de Colombia, ¿no? Nosotros sabemos que no es lo mismo la cultura de los Nasa, de los Yanaconas, de los Misak, todas son diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que yo tomo la cuestión de la interculturalidad, que es, pues, debemos nosotros, en esa diferencia que tenemos entre todos, en las diferentes lenguas, las diferentes idiomas, digamos, no los idiomas, no las lenguas, y hablar entre todos un solo idioma, ¿no? Que es el idioma de la unidad. Porque mientras nosotros, los pueblos indígenas, permanezcamos unidos, no habrá poder humano que nos logre derrotar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería dejar en claro, ¿no? Con la ideología del mundo capitalista, globalizada, Alcibiades, ¿cómo visiona, o el norte cómo ha pensado esto? Porque es que hoy los jóvenes, mientras acá mucha gente está pensando en unas cosas, la práctica es totalmente distinta. La intervención de todo lo externo es muy grande. Entonces, no sé si ya tienen, o se ha visionado, o se está pensando cómo hacer, porque uno lo vive, ¿no? Constantemente. Yo que he estado muchos años acompañándolos y veo que hasta se ponen mandatos, pero que luego no se cumplen. Entonces vamos creciendo. Yo lo entiendo que a veces son como políticas, como dejar, bueno, no sé, pero me preocupa y me gustaría como que se vayan dando luces en este sentido para que, pues veo como mucha confusión todavía en el ambiente.
Mire, lo de territorios autónomos, si nos vamos a la historia, hay dos razones. Primero, en la historia, los pueblos indígenas, independiente de los conflictos internos que se presentaban, tenían ya esa característica de ser territorios autónomos. Bueno, solo que en esa época seguramente no existía el nombre, ese carácter así de territorio autónomo, porque no habían discusiones de carácter político ni jurídico las que existen actualmente. Entonces ahí ya hay una primera razón. Y creo que la razón, de alguna manera, el pueblo Nasa, y seguramente también los Yanaconas y los otros pueblos, han venido dando la discusión, pero se ha notado más en el pueblo Nasa de hablar de nación Nasa. Y si habláramos inclusive en ese sentido, podríamos encontrar condiciones. ¿Por qué? Porque es que los pueblos indígenas tienen territorio, entre comillas, delimitado. Segundo, tienen toda una población. Tercero, tienen la autoridad política. Y cuarto, lo que nos falta es atrevernos a generar recursos. Es lo que nos falta. Bueno, recursos tenemos. Creo que es pensar cómo poderla percibir, cómo poderla crear. Yo seguro que ahí hay una. Pero hay ese concepto de nación. Entonces, jugamos entre esa historia quizás muchos años, pero jugamos también en los deseos de algunos mayores, de algunos viejos, rescatando quizás a Juan Tama con ese pensamiento de nación Nasa. Se rescata de alguna manera, pero espiritualmente también hay esa concepción de cómo los Nasas eran entre comillas, eran un territorio muy extenso y muy bien organizado. Digo muy bien entre comillas, también tenía sus conflictos internos, como las que hoy se ven. Esa es la primera razón. La segunda, ¿dónde la tomamos? Ahí sí ya la tomo más desde la experiencia y desde la lectura con el caso del pueblo Nahuá y lo que ha habido en Australia, o Civilita, aunque eso tampoco hubo en Canadá ni hubo en Australia, la ganaron guerreando, así como aquí los resguardos indígenas se les reconoció, a pesar que tenían títulos, se les reconoció guerreando, hasta que llegó a la Constitución. Entonces, el camino, la verdad, está en el siguiente sentido. Bueno, la precisión de Álvaro. Si quieres, yo me voy por entidades territoriales indígenas. Esa es una posibilidad. Y si tenemos prevenciones, como lo dice que la prevención es nuestra, o dirían otros, no, como somos maliciosos, yo digo, no me voy por entidad territorial indígena, yo me voy por territorio autónomo. Y genero las condiciones políticas, jurídicas, administrativas, técnicas, lo que hoy nos exige, o la cultura, los pueblos. Genero en esas condiciones. Ese es un camino. Y desde ahí trato de retomar la lucha política, jurídica que tuvo el pueblo Nahuatl. Ahí trato de rescatar. Porque de alguna manera, quizás muchos de los pueblos se relacionan con esa suspicacia, esa malicia que ha tenido el pueblo Nasa y segura muchos de los pueblos indígenas. Que de alguna manera aunque quizás no conozco el debate, pero los Kogi y los Arhuacos sobre la teoría de la línea negra tienen esa concepción. Y ellos, cuando va un NASA a los Arhuacos, y eso le ocurrió este año al proyecto NASA, fueron a visitarlo y dicen, es que el problema no es el problema no es del gobierno, el problema es de ustedes, los NASA, ustedes están descompuestos. El problema es de ustedes. En cambio nosotros espiritualmente esto le contaron, les dejaron con la boca abierta. Pero uno diría, ahí hay, en hecho, no declarado, no visibilizado, en la práctica se está dando. Y yo, ¿qué es lo que miro? Cuando miro los debates, y por eso toqué el ejemplo del CRIC, solamente era para eso, toqué el ejemplo del CRIC. El CRIC del 71 creado, organización gremial, para poder percibir recursos, tanto extranjeros como de acá del Estado, era una fundación que se llamaba Fundación Indígena, proindígena. Entonces, bueno, todavía existe, no quisieron renunciar, se acostumbraron. Pues, ¿qué ocurre? Ahí había una cosa de hecho, dirían los constitucionalistas,
un derecho de facto, ¿cierto? Pero ahí está, pero jurídicamente no se reconoce. No, y se hizo una maña jurídica allí, una suspicacia, y se convirtió en autoridad. ¿Dónde retrocedimos? Falta también de malicia y a veces cuestión de emoción. Retrocedimos cuando nos convertimos en asociaciones. Yo digo retrocedimos, a pesar que posibilitó, viendo la lógica uno retrocede. Ahora, ¿qué es lo que cae? Como yo metí la pata, yo la quiero sacar y la quiero sacar de la buena forma. Ese es un poco el orden que yo dejo ahí en el debate sobre territorios autónomos. Ahora, si uno se va para el caso de la historia, y toqué el tema de las recuperaciones de tierra, hombre, yo creo que fueron muy poquitos los jóvenes, pero la mayoría que llevó a la recuperación de tierra fueron los adultos, los viejos, y fueron poquitas familias. Y cuando fueron a la recuperación, inclusive ellos no declararon ser indígenas, nazas, ni coconucos, dijeron que eran campesinos y organizaron asociación de usuarios, de ligas de usuarios, y generaron empresas comunitarias campesinas.